Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Para mí es un gran privilegio, un honor, la verdad que sí, y una grande responsabilidad poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Así que, Pastor Mitch, muchas gracias. A nosotros, a uno le gusta, me gusta predicar, me gusta enseñar la palabra del Señor, y cuando uno habla de temas como del amor de Dios, la fe y estas cosas, ¿verdad? Pero a veces hay temas que uno tiene que hablar que como que no son muy, como que uno como que se le da cosquillita, como que dice, oh, hablar sobre eso. Pero si ustedes vinieron la semana pasada, comenzamos una nueva serie titulada Tesoros. ¿Right? En esta serie estamos explorando la generosidad y todo esto de el dinero y cómo manejamos nuestras finanzas. Otra vez, yo sé que esto puede resultar un poquito así medio fuerte para alguna persona y no es para menos. No es para menos, mis queridos hermanos. Nosotros, la palabra de Dios dice, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esa es la base fundamental de esta serie en que nosotros estamos hablando. Y decía otra vez, ciertamente, mis queridos hermanos, a nosotros a veces se nos hace difícil o un poquito pesado escuchar sobre esto, especialmente a la gente dice, en la iglesia estamos hablando de dinero y mucha gente ya va a hablar de dinero. ¿Ha pensado usted alguna vez así? Y ciertamente, cuando nosotros vemos nuestra situación actual que estamos viviendo y lamentablemente, algunos de nosotros hemos sido víctimas, hemos presenciado de la manera como mucha gente ha abusado de este tema. Amén. Han sido manipuladores y montones de cosas. Y a veces nosotros entonces como que cerramos nuestros corazones cuando se trata de esto. La semana pasada el Pastor Mitch estaba hablando de la ley de la siembra y la cosecha. Y nos explicaba cómo aquella historia de estos estados donde ocurrió aquella, ¿cómo era que se llama? El Bowl, Dust Bowl, eso mismo. Y como ellos decidieron no sembrar más y a veces eso nos pasa, situaciones difíciles así y nosotros como que cerramos nuestros corazones y no queremos escuchar la palabra de Dios. Pero de verdad, mis queridos hermanos, de verdad, la palabra de Dios encierra muchas enseñanzas y fundamentos para nosotros aplicarlo a nuestras vidas y poder manejar nuestro dinero de la manera como Dios manda. Amén. Porque después de todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos, proviene de Dios. Y todos nosotros, una cosa que te queremos establecer es que somos administradores de las riquezas de Dios. Nosotros no somos dueños de nada. El Pastor Mitch dijo algo la semana pasada que yo me fui con eso en la mente y lo estuve meditando todo el tiempo, que él dice, nacimos en cero, así fue, y nos vamos en cero. Lo que hacemos entre medio, eso es lo que cuenta, eso es lo importante. ¿No? Yo recuerdo cuando yo me convertí al Evangelio, eso fue en el 1980 y tanto, 1987. Yo recuerdo, y una de las primeras cosas que yo hice fue escribir una carta a alguna de mis hermanas. No sé si se la escribí a todos mis hermanos, pero sí yo le escribí una carta a mi papá. Mi papá era un viejito, ya tenía como... ¿Cuántos años tiene mi papá? Como 80 años más o menos por ahí. Y mi papá viene de la tradición católica, un viejo de campo. Nosotros éramos una familia humilde. Y mi papá siempre tenía esa costumbre. A nosotros nosotros éramos pobres. Yo les decía a ustedes en otra ocasión, nosotros éramos pobres. Lo que pasa es que yo no sabía eso. Pero de verdad, no sabía porque la pobreza es algo subjetivo, así, ¿verdad? Subjetivo, depende. Lo que es pobreza para uno no es pobreza para otra persona. Pero mi papá siempre tenía algo que era que siempre que iba a la iglesia, él siempre llevaba su ofrenda. Ahí viene otra vez. No. Pero, y recuerdo que a nosotros nos daba 10 centavos. En aquel entonces 10 centavos era algo de dinero, cuando yo era pequeño. Y eran 5 centavos, nos daba 2 monedas, una de 5
2 monedas de 5. Uno es para que la ponga en el canasto de la ofrenda y la otra era para ti, para uno comprarse un dulcito cuando saliera. Y nosotros éramos bien, seguíamos la enseñanza de mi papá. Siempre nos acostumbró a hacer eso. Pero yo recuerdo que cuando yo me convertí al Evangelio, yo le escribí una carta a mi papá. No recuerdo todo lo que decía la carta, esas cosas, pero yo sí recuerdo que él me contestó para atrás. Y una de las cosas que me dice mi papá fue: yo me alegro mucho de que tú hayas encontrado al Señor, pero ten cuidado con esa gente que le gusta sacarle dinero a la gente. Créanme, mi reacción fue esa, reírme. ¿Saben por qué? Porque yo estaba bien pelado. Como dije en mi campo, estaba más pelado que las rodillas de un cabro. Pero esa es la imagen, la idea que nosotros tenemos de este asunto, ¿verdad? Cuando hablamos de las finanzas. Pero créanme, es necesario hablar de las finanzas. Y de hecho, hablando de eso, nosotros tenemos aquí un hombre que es experto en eso. Nos dio una clase una vez, yo no sé cuándo va a volver a dar una clase como esa, que habla sobre la paz financiera. Nuestro hermano Oscar, él conoce estas cosas y vale la pena tomar este tipo de clase y uno entender lo que el Señor nos quiere decir para nuestra vida. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es una verdad fundamental. Lo que está diciendo el Señor, lo que tú valores más, lo que para ti es prioridad, a eso tú vas a inclinar tu corazón. Por lo tanto, cuando hablamos de nuestra fidelidad y nuestra confianza en el Señor, yo creo que no es el corazón que debemos mirar, nuestra billetera, cómo nosotros usamos nuestros recursos si verdaderamente confiamos en el Señor. Amén. Les voy a pedir que por favor pongámonos de pie y vamos a leer el verso para esta tarde, el mismo que leímos la semana pasada. Segunda de Corintios, capítulo 9 y versos del 6 al 11. Segunda de Corintios, capítulo 9, versos de 6 al 11. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Por eso yo siempre he dicho, cuando usted vaya a dar una ofrenda, enseñe su diente con alegría, porque Dios ama al que da con alegría. Y luego dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en todas circunstancias, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes, como está escrito: repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Ahí estaba citando un verso de Salmo 112. El que le suple la semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Ese es el fin. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de compartir esta santa palabra con tu pueblo, Señor. Padre, en estos momentos en que nosotros estamos pasando por una situación sumamente difícil para tantas personas,
Señor, yo te pido, mi Dios, que tú nos hables a través de esta palabra y que de alguna manera ella pueda penetrar a nuestros corazones y crear en nosotros, Señor, esa confianza, Señor. Despertar en nosotros, Señor, esa intimidad contigo y que podamos descansar en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, dame las palabras correctas para ministrarle a mi pueblo, a tu pueblo, el pueblo que está aquí, a mis hermanos, Señor. Dame las palabras correctas, Señor, Dios mío, Padre, para aquel que necesita escuchar esta palabra. Señor, que podamos entender que todo lo que nosotros somos, todo lo que tenemos, todo lo que podamos llegar a ser, Señor, proviene de ti, mi Dios. Que somos extranjeros y advenedizos en este mundo, Señor, y que tú, a través de tu Hijo Jesucristo, nos has concedido la gracia, Señor, de tener una vida eterna contigo. Y ese debe ser nuestro norte, nuestro destino, nuestra meta, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra haga cambios en nuestros corazones, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tu palabra no torna atrás vacía, sino que así como la lluvia y la nieve llega a la tierra, la riega y la hace germinar, así también esta palabra pueda germinar en nuestros corazones, Señor, y nos haga crecer como tú quieres que nosotros crezcamos a la estatura de un varón perfecto. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, mis hermanos, como leímos al principio, este principio fundamental de que dice nuestro Señor Jesucristo, por donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lo que tú valores, allí es donde lo que para ti sea más importante, allí va a estar tu tesoro, tu corazón. Todo lo vas a entregar a eso. Amén. Perdóname. Como decía el pastor Mitch estuvo hablando la semana pasada de sembrar y cosechar. En esta tarde yo lo que quiero es desarrollar el tema en cómo nosotros debemos sembrar. Estas son las características que vamos a estar mirando. ¿Cómo nosotros damos? En paz, con prioridad, con intencionalidad, es decir, asignando un porcentaje. Está bien, con el porciento. De manera progresiva y con promesa. Otra vez, ¿cómo damos? En paz, con tranquilidad, con esa paz, con esa tranquilidad. Amén. No forzado, no por obligación, no por necesidad, no por manipulación, en paz. Y ya mismo le explicamos cómo conseguimos esa paz. Con prioridad. No dejándolo para lo último, con prioridad, con intencionalidad. Una cosa es hacer algo por hacerlo y otra cosa es hacerlo con intención de hacerlo. Una cosa es comprarle un regalo a una persona, porque cumple años, déjame llevarle algo para llevarle las manos vacías. Y otra cosa es, mi esposa cumple años, tengo que comprar. No. Con intención, y la diferencia, tú buscas algo que verdaderamente le agrada a esa persona. Con intención, de manera progresiva y luego también con promesa, porque mis queridos hermanos, el Señor nos da promesa. Él es nuestro sustentador. Amén. Amén. Otra vez, cuando leemos en Mateo 6:21, vamos a empezar los versos anteriormente, 6:19, Mateo 6:19 al 21. Dice de esta manera, hablando en en la primera parte de la paz, dice de esta manera: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Vean, lo primero que dice el Señor es, no pongan en empeño en acumular tesoro en esta tierra, porque los tesoros de esta tierra no son seguros.
se los pueden robar, se pueden perder, pueden desaparecer. Todos vemos todos los días en las noticias cuando la bolsa de valores baja, algo pasa, cuando mucha gente que han perdido miles y miles de dólares. Hay personas que se roban el dinero de la gente. Ustedes ven a cada rato las noticias de que la gente han puesto su empeño, han puesto montones de dinero en un lugar y les roban el dinero haciendo una mala transacción. Ustedes se recuerdan muchos años atrás un señor que después fue puesto preso y estando en la cárcel federal se suicidó también, que le había robado mucho dinero, el ahorro de todos los años de familias y familias, las pensiones, y se quedaron sin nada. El Señor dice que acumular tesoros en la tierra, acumular los tesoros en el cielo, no hay ladrón, no hay polilla, no hay nada que pueda arruinar los tesoros en el cielo. Por lo tanto, acumulemos tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. La pregunta es, ¿y cómo yo acumulo tesoros en el cielo? Gracias por la pregunta, pues eso les voy a contestar. ¿Cómo yo acumulo tesoros en el cielo? La Biblia nos enseña de un hombre rico, un joven rico que va corriendo donde Jesús y se arrodilla delante de Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Jesús lo mira y le dice: ¿por qué me dices bueno? Solo Dios es bueno. O sea, tratando de ver, me está haciendo bueno porque si en verdad entiende quién es Jesús. Y le dice el Señor: ¿tú conoces los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no robes, no defraudes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Y el hombre le dice: Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. La Biblia dice: y el Señor lo miró con amor y le dijo. Mi pregunta: ¿cómo es que uno mira con amor? Nadie sabe, yo estoy preguntando porque yo no sé. Pero uno, él dice que él dice que el Señor lo miró con amor. Él le está diciendo al Señor: Señor, yo he hecho todo eso, yo he guardado estos mandamientos. El Señor no le reclamó, no le dijo nada. El Señor, dice la Escritura, que lo miró con amor y le dijo: una sola cosa te falta. Es decir, lo que estaba haciendo el Señor, él lo estaba confrontando. Estaba confrontando a este hombre, lo amaba tanto que lo confrontó y le hizo un reto a este hombre en particular, porque necesitaba eso. Y el Señor le dice: una cosa te falta. Y le dice: vende todas tus posesiones, repárteselo a los pobres. Ven y sígueme llevando tu cruz. La Biblia dice que el joven se puso cabizbajo y triste, y se fue muy triste porque él tenía muchas riquezas. Ciertamente, y a mí lo que me llama la atención es que este hombre, un hombre rico, no tan solamente rico, él era un hombre que había cumplido con toda la ley, según él, había cumplido con la ley. Es decir, que era un hombre religioso. Y le pregunta al Señor: ¿cómo yo puedo heredar el reino de los cielos? Cumple con la ley, yo la he cumplido, pero te falta una sola cosa. Una sola cosa. Es decir, este hombre aparentemente era todo un religioso, venía a la iglesia, participaba de los cultos y todas estas cosas, pero el centro de su corazón no era Dios, el centro de su corazón no era Jesús, el centro de su corazón era la riqueza que él tenía. Él confiaba más en la riqueza que confiaba en Dios. Confiaba más en la riqueza que confiaba en Dios. Y Dios, entonces Jesús dice, mirando alrededor, cuán difícil es
aquellos que tienen riquezas entrar al reino de Dios. Los discípulos se asombraron y luego el Señor vuelve y dice, hijos míos, cuán difícil es entrar al reino de Dios a aquellos que confían en sus riquezas. Es decir, no es el tener riquezas, es confiar en sus riquezas. Y el verso que nosotros acabamos de leer nos dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el oxígeno destruyen, donde los ladrones se meten a robar, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido, ni los ladrones se meten a robar, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces entendemos que el mejor negocio, amén, es acumular tesoros en el reino de los cielos. ¿Me escuchan? Okay. El mejor negocio es entonces hacer tesoros en el reino de los cielos. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice de esta manera, a los ricos de este siglo, diles que no pongan su esperanza, no pongan sus esperanzas en las riquezas que son inciertas, sino que pongan su esperanza en Dios, que nos da todas las cosas de manera abundante para que la disfrutemos. ¿Amén? Por lo tanto, ¿cuál es el primer paso? ¿Cómo debemos dar? Debemos estar en paz, porque sabemos entonces que estamos seguros en Dios, porque sabemos entonces que Dios nos ama y que nuestra, por así decirlo, inversión en el reino de los cielos está protegida. Podemos nosotros entonces desarrollar esa intimidad o esa confianza en el Señor, porque nuestra confianza no está puesta en nuestra riqueza, nuestra confianza está puesta en Dios. Y como nuestra confianza está puesta en Dios, entonces yo puedo confiar en Dios, yo puedo entregarme a Dios, yo puedo entregar no tan solamente lo que tengo y todo lo que soy en las manos de Dios. Amén. Y a eso entonces nos lleva al segundo elemento, que es dar con prioridad. ¿Ven? Una vez nosotros sabemos que tenemos una paz con el Señor, amén, ahora entonces la generosidad se convierte en una cuestión de prioridad y no de presión. No tenemos que estar empujando a la gente, estar diciendo y cosas, sino que nosotros entendemos que nuestra prioridad es el reino de los cielos, y entonces podemos nosotros de esta manera honrar al Señor. Proverbios 3:9 dice de esta manera, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Es decir, lo mejor, la prioridad, es el Señor. Yo conocí a un amigo mío, tenía un amigo y su esposa, ella tenía un negocio de limpiar casa, y yo recuerdo, hablábamos sobre estos temas y demás, y él era compañero en el Instituto Bíblico, nos dábamos clases y hablábamos mucho sobre esto, y a veces venía contento a contarme una de las experiencias que tenía, y me decía una costumbre que tenía su esposa, y era eso, que cada vez que su esposa hacía un contrato con una nueva clienta, ella tenía era un negocio de limpieza, y cada vez que ella hacía un contrato nuevo con un nuevo cliente, es decir, ella decía que todo el dinero que ella devengaba, esto es un ejemplo de, no estoy que se sientan esforzados ni de estas cosas, pero esta muchacha, la costumbre de ella era esa, que ese ingreso que ella recibía de ese mes, ella todo lo apartaba para dárselo al Señor como una especie de primicia. Ese era su convencimiento, esa era su cercanía con el Señor. Otra vez, al uno tener esa paz, al uno desarrollar esa intimidad con el Señor, uno puede voluntariamente, uno puede con toda
seguridad, entregarse todo lo que uno es y todo lo que somos al Señor. Y luego de, otra vez, paz. ¿Cuál es la segunda? Prioridad. Y la tercera es intencionalidad. Y si lo seguimos con las P's, sería porcentaje. Va a mencionar el diezmo, ¿verdad? El 10%. Déjenme decir algo, mis queridos hermanos. Hoy en día, mucha gente habla y dice cosas del diezmo. Algunos dicen que eso era cosa del Antiguo Testamento, otros dicen que eso no es bíblico o que era bíblico o que se inventan un montón de cosas y demás. Pero la idea aquí es que la idea del diezmo no es un negocio con el Señor. ¿Okay? Nosotros vemos y escuchamos, y tengo que decir las cosas que son como son, porque por ahí hay un falso evangelio que se llama el evangelio de la prosperidad. Y muchos de nosotros hemos sido víctimas o hemos de alguna manera ser influenciados o tener un tipo de experiencia con este tipo de cosas. Y lo que te enseñan es que tú tienes que diezmar para que Dios te bendiga. Que tú tienes que dar esto. Es como si tú estuvieras haciendo una transacción financiera con el Señor. Yo traté de eliminar esto de mi mente, pero me viene a la mente y tengo que compartirlo con ustedes y demás, porque es que suceden unos disparates allá afuera, unos disparates. Tenemos que estar, por eso otra vez, cuando estamos confiando en el Señor, podemos confiar en el Señor y podemos obviar los disparates que vienen alrededor de nosotros, porque mi deseo es enseñar desarrollar esa intimidad con el Señor. Dios, y tú y Dios te van a bendecir y es cuando tú vas a desarrollar esa confianza en el Señor y tú te vas a entregar completamente al Señor, no porque te digan y demás. Lo que quería decir es que hace un tiempo atrás yo estuve leyendo un libro de un buen escritor, un hombre de Dios, que decía en el libro que estaba escribiendo, me vino a la mente esa experiencia que él tuvo, que él estaba en un avión y en ese avión encontró una pareja, un matrimonio. El esposo estaba gravemente enfermo. Y en la conversación que él tenía con ella, era un escritor cristiano, un hombre de Dios. En la conversación que tuvo con ella, él dice que la señora le dijo que ellos iban de camino a un evento que tenía uno de estos evangelistas de televisión y demás, porque iban para ese evento de milagros y ellos le habían dicho a esta pareja que tenían que llevar $10,000 de ofrenda. Y la idea es que mientras más dinero tú das, pues tienes más favores. El Señor tenga misericordia. Señor tenga misericordia. Yo hasta me siento extraño diciendo estas cosas. Pero eso pasa y eso sigue pasando. Y mucha gente sigue cayendo y sigue perdiendo la bendición de Dios por escuchar a esta gente, porque su corazón se endurece por el abuso que tienen esta gente con estas cosas. La Biblia dice, vamos a leer el verso, 2 Corintios 9:7, que dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Y otra vez, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Es cuando tú entras en esa relación con el Señor, tú te vas a entregar al Señor. Y tú vas a escribir y tú mismo entiendes
cuando tú recibes tu dinero o demás, tú sacas tu dinero aparte, otra vez tienes paz con el Señor porque sabes que Dios te va a bendecir, sabes que Dios te guarda. Te vas a tener prioridad, entonces le vas a hacerlo a tiempo. Tercero, con intencionalidad, Señor, yo quiero aportar para el avance del Evangelio, para darle a los pobres. Amén. Y de hecho la palabra generosidad lo que significa es ese valor que lleva a uno, impulsa a uno a compartir todos sus bienes con la gente sin esperar nada a cambio. Y de eso se trata, somos bendecidos para bendecir. Estamos aquí para bendecir. Amén. Entonces la Biblia como nos dice entonces, dé como cada uno propuso en su corazón. No de mala gana, ni por necesidad, ni porque lo obliguen, ni porque tú tienes que hacerlo, o porque yo tengo una necesidad. Y yo voy a dar esto como que estoy obligando al Señor que me bendiga porque yo di esto. Otro pensamiento que me viene a la mente, Mitch, ¿qué hago? Una señora, compañera de trabajo, ella fue ministro, era trabajadora social, se estaba mudando para otro estado. Su esposo era pastor, fue pastor con el Salvation Army, tenían una iglesia en Riviera Beach. Yo recuerdo hablando con ella, me dijo, ella se iba a mudar y mientras hablábamos me dice, tengo un carrito, Miguel, que lo estoy vendiendo en $2,000, muy buen carrito. Y yo le dije, wow, Susan, yo con mucho gusto te compraría el carro porque ese sería perfecto para mi hijo, pero no tengo dinero. Y Susan me dice, Miguel, créeme, yo con mucho gusto te lo regalaría, pero necesito el dinero. Y yo dije, Susan, no te preocupes, déjame ver, yo hablo con alguien, yo conozco gente en la iglesia que a lo mejor, si hay alguien que necesita un carro, y llegó le hablé a esta señora y ella le habló a alguien y en la tarde me llamó una señora que yo conocía hace tiempo. Pastor Miguel, me dijo fue una de tarde que hay una señora que está vendiendo un carro de $2,000, pues yo necesito es el carro que necesito yo y yo creo que esa es bendición para mí porque yo ayer en el servicio di una ofrenda de guerra. ¿Cuándo ustedes escucharon eso, una ofrenda de guerra? Yo me asusté cuando ella dijo es una ofrenda de guerra. Y yo dije, bueno, yo te doy el número, tú la llamas, le das los $2,000 y lo seguro ya te da el carro. Pero una ofrenda, ella decía que ese era su carro porque ella dio una ofrenda de guerra. Pero lo cierto es, mis queridos hermanos, no necesitamos ese tipo de control, ese tipo de manipulación. Otra vez, volviendo a lo principal, escúchenme bien, establecer esa relación de confianza con el Señor es la clave. Otra vez, lo repito, establecer esa confianza con el Señor es la clave para ser bendecido de parte del Señor, para entender lo que Dios quiere de nosotros. En el libro de los Hechos, me pueden poner la próxima, en el libro de los Hechos, miren lo que hacía esta gente. Habían encontrado la verdad del Evangelio, sus vidas habían sido transformadas de forma tal que dice la Escritura, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Ese verso fue mi lema hace muchísimos años atrás cuando yo era un cabeza caliente, pero hasta ahí lo dejo. Pero lo que vemos aquí es el deseo de esta gente. Cristo viene pronto, Cristo viene ya. Y como Cristo viene ya, ¿para qué yo quiero mis posesiones? Ellos literalmente tomaron esa enseñanza, literalmente, y vendieron todo. El Señor no les había dicho que vendieran todo y hicieran estas cosas. Muy buena idea, ¿verdad? Para ayudarnos, para ayudar a la gente, pero más adelante vemos que eso trajo muchos males y demás. Pero presentamos esto para darnos cuenta de cuán agradecido, cuánta confianza, cuánto deseo tenían de adorar y servir al Señor, que ellos no le importaron sus vidas y vendieron todas sus posesiones y las traen al frente de los apóstoles para ser repartido a todos. Amén.
Amén. Próximo, progresión. Nuestra manera de dar no tan solamente se queda estática, sino que ahora va ¿cómo se dice? En aumento. Empezamos y a medida que tú vas con el Señor sigues en esa relación íntima con el Señor y en esa confianza con el Señor, cada vez esa generosidad va aumentando y aumentando, pero eso es de una manera natural tu relación con el Señor. En 2 Corintios 8:7 dice que la generosidad, perdón, no es estática, y dice, pero ustedes, así como sobresalen en todo en fe, en amor, en confianza, en fe, dice, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Miren lo que dice rapidito, desde el verso del 2 al 6, dice, el apóstol Pablo dice de esta manera, hablando de la generosidad que ellos estaban preparando, es decir, la ofrenda que estaban preparando para las iglesias de Macedonia. Dice, y en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte de esta ayuda para los santos, e incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismo primeramente al Señor, después a nosotros conforme a la voluntad de Dios, de modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término. Y verso 7 dice, pero ustedes así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Amén. Y por último, mis queridos hermanos, también nosotros damos porque hay una promesa. Damos con promesa. El Señor dice de esta manera, verso 9-8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en todas circunstancias, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. El verso 9 dice, y como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, y aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicias. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia a Dios. Amén. Sí, mis hermanos, Dios nos ama y Dios nos bendice y Dios nos quiere bendecir. Tenemos que entender que nosotros somos administradores de la gracia de Dios. Otra vez que todo lo que tenemos, todo lo que somos, proviene de Dios. Y que Dios nos ama. Dios ya dio a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y entregarnos una nueva vida y una nueva esperanza. Mientras las hermanas pasan, les voy a pedir que vamos a ponernos de pie y vamos a meditar un segundo. Si usted todavía piensa que no ha entrado todavía en esa relación con el Señor, si usted no le ha entregado su corazón al Señor y le dice al Señor, Señor, yo quiero confiar en ti, yo quiero que tú entres a mi vida, hoy yo te invito, puedes pasar aquí al altar mientras hacemos una oración y mientras los hermanos nos dirigen una alabanza. Amén. Oramos. Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad, gracias por tu amor inefable, gracias Señor, Padre, por darnos a tu Hijo Jesucristo y restaurar nuestras vidas y darnos una nueva esperanza. Señor, nosotros queremos cumplir tu santa palabra, Señor, y que podamos acumular tesoros en el cielo, Señor, confiando en ti y sabiendo, mi Dios, que tú tienes cuidado para con cada uno de nosotros, Señor.
En el nombre de Jesús, yo oro por cada uno de mis hermanos, Señor, especialmente por aquellos que tal vez estén pasando alguna necesidad, situación económica, mi Dios. Señor, que tú les suplas, que tú hablas el reino de los cielos, las ventanas de los cielos, y los bendiga de manera sobreabundante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, por el hermano Miguel que se deja usar por el Señor, por el grupo de adoración y por este rato que el Señor nos regala de estar en su presencia y disfrutar de su presencia y su bendición. Vamos a despedirnos, pero quiero recordar a los asociados que a las 3 vamos a tener la reunión de asociados que tenemos cada trimestre para dar una actualización de la iglesia, del estado de la iglesia, las finanzas y las actividades que tenemos por venir, que van a ocurrir en este año, y para contestar cualquier pregunta que pudieran tener. Esta reunión para los asociados de la iglesia, pero todos están bienvenidos. Hay un grupo de hermanos que están cogiendo la clase de conexiones y eso va a ocurrir a la misma hora de 3 a 4 en el Salón 104 con el hermano José Luis. Así que los que vayan a coger conexiones, van a conexiones. El domingo que viene, entonces reanudamos con COH musical. Bien, vamos a despedirnos. Gracias por su presencia aquí y pedimos que el Señor los bendiga grandemente en la semana y los llene de su presencia. Padre, te damos gracias por tu bendición sobre nuestra vida, por tus cuidados, por tu amor, por tu provisión, porque nada nos falta, Señor. Yo te pido una bendición grande sobre tu iglesia, sobre cada una de las personas aquí presentes y los que no se encuentran. Derrama tu bendición y tu presencia sobre tu pueblo, Señor, y acompáñanos en esta semana a ser sal de la tierra y luz del mundo, a ser tus manos y tus pies, tu voz, a proclamarte, Señor, a este mundo que tanto necesita de ti. Despídanos a nuestros hogares con la bendición de Dios el Padre, la gracia de Jesucristo el Hijo y la comunión y dirección del Espíritu Santo. Amén y amén. El pueblo de Dios dice amén. Que el Señor los bendiga.